Buenas noches, doctora. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirme el audio, por favor? Hola, muy buenas noches, te escucho muy bien. Buenas noches, sí, se escucha muy bien. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación al curso de protocolos anestésicos para cesáreas en animales de compañía, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la médico, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, la médico las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio, más la certificación, estaré dejando mi número en el chat de Zoom. Buenas noches, médico veterinario Ángela Parra. Le voy a dar paso a su ponencia. Muy buenas noches, me confirman si me ven y me escuchan, por favor. Sí se escucha, doctora, sí se visualiza. Listo, ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Eh, Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre protocolos anestésicos para cesáreas en animales de compañía, específicamente en caninas y felinas. En el módulo de hoy está dividido en 5 ítems. El primero va a ser pues una de las indicaciones para las cesáreas. El segundo ítem es selección de fármacos y protocolos anestésicos. El tercer ítem va a ser técnicas de administración y monitoreo intraoperatorio. La cuarta va a ser el manejo anestésico en neonatos. Y por último, que sería el quinto, lactancia y cuidados neonatales, específicamente centrándonos en la alimentación. Bueno, entonces, para iniciar, recordar lo que les dijo mi compañera y tener una buena ponencia, por favor mantener sus audios y cámaras apagadas y al final de la clase les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud o si tienen un caso también se les puede guiar. A lavar tu ropa, limpiar, vende el inglés, trapea la casa, limpia y hace todo. Bueno, entonces para iniciar les tengo unos datos de interés antes de iniciar como tal con la charla. Entonces, pues recordar, el periodo de gestación en caninas varía entre 58 a 68 días. Después de estos 68 días, si la paciente, por ende, pues no ha dado a luz, no ha dilatado, no ha generado, no ha eh, por así decirlo, sacado ningún feto, ninguna de sus placentas, entonces pues ya me indicaría de pronto el ítem de cesárea. El periodo de duración de gestación en felinas es de 63 días y el intervalo entre cada cachorro, ya sea caninas o felinos, varía entre 15 minutos o aproximadamente 1 hora. Después de 1 hora, pues el feto, por ende, empieza a generar meconio, que empieza a defecar dentro de la bolsa de la placenta y el líquido amniótico al momento, pues, de respirar, él va a ingerir estos líquidos, entonces, por ende, él se puede broncoaspirar. Entonces, por eso es importante el proceso de cesárea, llegado el caso de que los fetos no nazcan en este intervalo. Por otro lado, es importante que las hembras en gestación, estas madres, consuman al tercer trimestre de la gestación calcio de forma oral, ya que pues
ya sea por raza o de pronto sea el segundo parto, pues ellas tienden a tener bastantes cachorros. Entonces, el calcio es indispensable tanto para la formación de sus huesos en conjunto con la formación musculoesquelética y la parte muscular en general. Entonces, si no se les suministra el calcio, entonces ellas van a gastar el calcio, la reserva que tengan propia, y por ende, pues puede generar algunos déficits. Entonces, por eso es importante agregarle vitaminas en conjunto con el cambio de concentrado para cachorros. Este concentrado de cachorros los deben consumir como mínimo hasta que terminen la lactancia, para que estos nutrientes cubran con todas las proteínas que necesita pues la leche, y por ende se forme un buen calostro y ellos generen un buen sistema inmunológico. Por otro lado, otros datos importantes, entonces lo que les acabo de mencionar respecto a la parte de los cachorros, lo del calcio. Por otro lado, es importante que las pacientes disminuyan el estrés por completo, ya que pues esto genera indicios de cesárea. Cuando las madres son primerizas, son menos cachorros en algunas ocasiones, no siempre, pero pues esto depende pues de la raza. Em, por otro lado, pues siempre realizar controles de ecografía, que son como lo más habitual a partir de los 30 días de gestación, pues para mirar cómo está toda la parte y la funcionalidad de estos cachorritos. Y por ende, esto es importante que apenas nazcan el cachorro, ellos deben consumir los calostros. Entonces, ¿por qué? Porque es importante el sistema inmunológico, que ya más adelante lo veremos a profundidad. Entonces, dando estos datos de interés o datos de importancia, entonces pasamos a nuestro primer ítem, que va a ser pues las indicaciones para la parte de la cesárea. Entonces, como lo resalté anteriormente, entonces uno de los indicadores va a ser el estrés, ¿cierto? Entonces, siempre se debe minimizar la parte del estrés en gestación. Pero entonces, si una paciente pues de pronto está con mucho estrés, los pacientes pueden, uno, alterar el parto, o de pronto lo pueden, se puede prolongar, se puede estresar la parte del feto en conjunto con la madre, entonces puede acelerar el proceso de parto. Entonces, allí es de pronto donde se forman las malposiciones fetales, que como tal se indicaría la parte de distosia, ¿sí? Que ya sería un parto patológico, y que por ende es necesario intervenir médicamente en conjunto con la parte quirúrgica. Por otro, el mal estado físico de la madre. Entonces, si la paciente es muy obesa, presenta debilidad en conjunto pues con algún tipo de anemia, ya sea regenerativa o no, o en conjunto por edad. Entonces, como les digo, es importante agregar calcio, vitaminas y concentrado para cachorro, con el fin de fortalecer la madre para que los cachorros pues por ende nazcan de forma correcta. Por otro lado, algunos cachorros pueden nacer con aumentados de tamaño de forma casi exagerada, o puede ser que de pronto vengan con malformaciones, porque en algunas ocasiones ellos pueden presentar esto. Entonces, que de pronto vengan con dos cabezas, o por ende su cuerpo sea más grande que su cráneo, o por ende pues de pronto haya malformaciones en la parte de sus miembros o huesos. Entonces, esto se debe llegar al caso porque en algunas ocasiones, cuando son de la misma familia, digamos de hermanos, o por ende de camadas anteriores, generalmente pues producen coito. Entonces, esto produce malformación por la parte de sus genes, generando pues que la parte de los fetos nazcan con estas malformaciones o anomalías a nivel como tal óseo, sistémico, muscular. Síndrome de feto único, normalmente de pronto este feto es uno, nazca demasiado grande o nazca muy débil. Entonces, que por ende la madre no llegue a generar de pronto contracciones, o no dilate la mayoría de tiempo. Entonces está en el canal fetal, pero parece que la madre estuviera como si nada, y que por este aumentara los días de gestación. Recuerden que en caninas es máximo hasta 68 días, y en felinas hasta máximo 63 días de gestación. Después de esto, pues ya sería algo patológico.
Por otro lado, fracturas a nivel pélvico, ya sea por algún traumatismo que presente la madre, algún golpe, o por ende malformación a nivel ósea que le haya generado pues este tipo de patologías o de peso y que por ende pues necesite ayuda médica. Hipocalcemia, como les digo, la madre gasta las reservas de calcio para hacer la formación ósea y musculoesquelética de sus fetos. Entonces, cuando ella hace este gasto, entonces el mismo calcio de ella se va a disminuir, generándole que tenga hipocalcemias en conjunto con hipoglucemia, que es disminución de azúcar en sangre, y que por ende pues la paciente presente en algunas ocasiones síncopes prolongados, que son desmayos esporádicos, o que de pronto tenga las mucosas pálidas y disminución de su ritmo cardíaco y respiratorio, una taquipnea o una bradipnea. Por otro lado, fatiga por parto prolongado, que más que todo es por la parte de estrés. Entonces, estas serían unas indicaciones para que una hembra en gestación genere distocia. Por otro lado, hay otras enfermedades que me faltó mencionar, que son de pronto enfermedades virales. Entonces, llegado el caso, puede ser más que todo, digamos, madres que anteriormente han tenido o incuban, en este caso, moquillo o enfermedad de Ehrlichia anaplasma, que es la enfermedad de la garrapata. En algunas ocasiones los cachorros pueden de pronto esto generar en este caso momificaciones, ¿sí? Por el virus. No todos los pacientes, pero sí en algunos. O que de pronto al nacer de forma de distocia, porque de pronto la madre pues no tiene contracciones, entonces estos cachorros nacen demasiado débiles o que de pronto no se formen de forma completa o que pues al pasar los días, después de 68 o 63 días, formen momificación, entonces ya sería pues una reabsorción fetal, que ya sería una infección a nivel como tal reproductora, que puede conllevarse pues por este tipo viral, ya que pues esta enfermedad se puede transmitir por el cordón umbilical de la madre al feto y que por ende pues los cachorros puedan nacer momificados o de pronto puedan producir en peor de los casos pues los abortos, pero la mayoría en algunas ocasiones, no en todos, pueden generar pues abortos. En la parte de los felinos, entonces más que todo es por el calicivirus y la parte del micoplasma, que también pues se denomina en vez de hemoparásitos, Ehrlichia anaplasma en caninos, en felinos es el famoso micoplasma, que más que todo afecta a la parte plaquetaria y por ende este también se puede transmitir de forma por el cordón placentario o el cordón umbilical. Entonces, es importante, antes pues de nosotros ingresar a un paciente a cesárea, la parte de los exámenes sanguíneos o nuestras ayudas diagnósticas más implementadas. Entonces, una radiografía después del cuarto tercio de gestación, ya podemos incluir la radiografía. Porque antes no, porque la irradiación por ende me puede acortar que los pacientes, pues como hasta ahora están en crecimiento de sus huesos, puedan generar enanismo o que por ende no tengan un buen crecimiento y formación. Entonces, a este cuarto tercio de la gestación, los pacientes ya pues se han formado la parte ósea y su parte a nivel de sus órganos. Entonces los rayos no me van a irradiar o van a cortar el crecimiento, la formación de este. Entonces allí pues se podría tomar. Entonces me refiero cuando los pacientes ya estén formados, el cuarto tercio de la gestación quiere decir que es más o menos entre 48 hasta casi 50 días de gestación, para nombrar un poco más así práctico. Entonces, la radiografía es un método diagnóstico bastante ideal. ¿Por qué me gusta tomar radiografías en alguno de los casos? Entonces, allí como pueden ver, se pueden ver pues la columna en conjunto con sus cráneos en la parte pues en una radiografía lateral de abdomen, ¿sí? Entonces, allí pues se va a ver uno pues el tamaño y ahí podemos comparar y llegado el caso se puede programar. Hay algunas pacientes que de pronto pues por raza o que de pronto en el coito
la raza del macho que la montó pues es bastante grande, alta, entonces esto conlleva a que la paciente pues tenga de pronto sus fetos muy grandes. Entonces ahí para nosotros delimitar, si llegaba el caso, pues la paciente así ella de pronto lubrique la cantidad que es necesaria, pero entonces al momento de nosotros medir la parte de los cráneos debe ser menor de la parte de la parte de la columna, perdón, de la parte de la cadera, ¿sí? Entonces ahí pues se va a delimitar la parte, se va a medir la parte de la cadera en conjunto con la parte del cráneo del feto, para ver si al momento pues de ella dilatar, al momento pues de ella pasar, el feto pasar por el canal reproductor, pues pueda tener efecto. Llegado el caso de que venga en mal posición, no va a pasar y tampoco si el paciente si el feto es demasiado grande. Entonces la radiografía es un método diagnóstico también bastante certero. Este es el único método que de pronto nos puede indicar un poco casi asertivo cuántos fetos de pronto va a tener la paciente, ya que pues allí se pueden contar sus cabezas en conjunto con sus columnas, en comparación en la parte como tal de la parte de la ecografía, que también es ideal y es bastante necesario. Entonces, más que todo en ecografía que vamos a evaluar, la parte de la fetocardia. Entonces, la parte como tal de cada bolsa, recuerden pues que cada líquido amniótico, cada placenta, pues viene individual, ¿sí? En cada bolsita pues se va a encontrar un embrión y que a largo plazo se va a formar el feto. Entonces, allí en cada bolsita debe haber una fetocardia de forma correcta, el ritmo cardíaco, que se puede medir por perdón, por ecografía y vamos a mirar cómo pues evoluciona la parte del electrocardiograma, si tiene buen ritmo y buen pulso. Llegado el caso de que no tenga fetocardia, me indica que el paciente, pues, por ende ya tuvo una malformación o hay una momificación o una reabsorción ósea, que me indica que el paciente, por ende, pues, está totalmente muerto, ¿sí? O momificado, que se dice médicamente. Entonces, es un buen indicio de ecografía, por eso es importante, pues, realizarlo. Allí también en ecografía pues es un poco más incierto, ya que en ellos se pueden contar las bolsas, pero en algunas ocasiones se esconden o no. Entonces ya cuando los fetos estén un poco más grandes se puede contar un poco más certero la parte pues de radiografía, tanto sus cabezas como sus columnas. Teniendo en cuenta pues estos dos exámenes, es importante, perdón, métodos diagnósticos, es importante pues la parte de los exámenes. Entonces, un hemograma es importante para evaluar la funcionalidad de los glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Entonces, nos va a indicar pues cómo está ella sistémicamente e inmunológicamente. Entonces, dependiendo de esto, pues vamos a examinar si tiene, pues como lo dije anteriormente, una anemia regenerativa o no. Si de pronto, pues cómo están los blancos, si hay una disminución, si hay una leucopenia o una leucocitosis o una leucopenia. Por otro lado, es importante las bioquímicas, ¿sí? Así sea una paciente, pues de pronto joven, ¿sí? Que sea de pronto su primer celo y por ende después su primer monta. Es importante, pues, examinar la funcionalidad del riñón y del hígado, que serían los métodos más básicos. Entonces, ahorita el mercado, pues, ha evolucionado bastante. Se puede tomar en tubo taparroja, los cuales, bueno, se me olvidó mencionar, el tubo tapalila contiene ECTA, lo que me indica, pues, que no deja que se forme coágulo. ¿Vale? En cambio, los tubos tapa roja no contienen necta, pero entonces el tubo tapa roja, entonces se va a formar el coágulo. Entonces allí podemos evaluar de pronto ALT, CREA, BUN con máquinas de bioquímica seca o de pronto ahorita ya hay unas máquinas de Bichet que son tubos tapa verde que contienen citrato y estos tubos pues son más específicos. Ahorita hasta se pueden evaluar 24 parámetros o 16 o 10 parámetros para mirar la funcionalidad renal, hepática, pancreática y algunos electrolitos, que es importante asegurarnos que la paciente pues esté de pronto entre los rangos normales o llegado el caso pues nos ingrese de urgencia, saber cuál de pronto es el pronóstico, si hay algún fallo a nivel de estos, para nosotros pues poder indicar
o tomar respectivas medidas con los anestésicos indicados. Y pues también comentarle a los propietarios, llegado el caso nos resulte pues algo alterado, los riesgos de la paciente, y es importante pues comentarle siempre al propietario antes de ingresar al paciente a quirófano. Recuerden que antes de ingresarlo es importante que los propietarios firmen el consentimiento informado de anestesia, que conozcan los riesgos, así la paciente salgan los resultados normales. Es importante pues que ellos sepan el riesgo, así sea de solamente sedar el paciente. Por otro lado, preguntar si llegado el caso de cesárea, ellos quieren que la paciente se esterilice en el momento o no. Entonces, por eso es importante que el consentimiento informado de pronto digan o que el propietario pues nos autoricen o no. Por otro lado, entonces pasamos al segundo ítem, que va a ser la selección de fármacos y protocolos anestésicos adecuados para estas pacientes. Entonces, hay 5 ítems importantes que quiero que tengan en cuenta. Entonces, primero, la evaluación del paciente. Entonces, lo que les comenté anteriormente, hacerle al menos una ecografía, radiografía en conjunto con exámenes médicos. Entonces, allí se va a evaluar el riesgo anestésico y en conjunto, pues, determinar los medicamentos adecuados en conjunto con los anestésicos, en conjunto con un monitoreo de forma correcta. La anestesia tiene 3 ítems o 3 pasos que debemos cumplir o 3 tiempos, que sería la parte premedicación, inducción y mantenimiento. Y por último, después del posoperatorio o el postquirúrgico, pues iría la parte de la recuperación de esos anestésicos que anteriormente implementé en cirugía. Entonces, en la premedicación es más que todo para manejar un poco el paciente. Entonces, se va a reducir el estrés. Allí pues vamos a proporcionar analgesia. Entonces, si nosotros proporcionamos analgesia en la premedicación, podemos potencializar la parte de la inducción en conjunto con el mantenimiento. Entonces, por otro lado, nos vamos a ahorrar un poco, por así decirlo, anestésicos o medicamentos, porque podemos potencializarlos y jugar un poco con las dosis, dependiendo pues de cómo nos hayan salido los exámenes. Llegado el caso, el paciente pues ingrese con algún tipo de patología, fallo, deshidratación, se puede instaurar de pronto o compensar las patologías o las pérdidas que ha tenido antes pues de ingresar a la quirófano. Entonces me refiero, eh, entonces allí se puede poner un sedante que ya más adelante les explico en conjunto con sus dosis. Aparte, pues se puede poner medicamentos llegado al caso que la paciente tenga mucha hemorragia o de pronto tenga hipovolemia, hipocalcemia. Entonces se le puede agregar calcio, se le puede añadir de pronto dextrosa o se le puede añadir un hemostático que ya sea de pronto quercetol, ácido tranexámico, vitamina K, vitamina C, vitamina F1, ¿sí? Varios mientras se compensa para que la paciente pues se instaure para poder ingresar a la quirófano. Por otro lado, pues en la parte de la inducción, entonces allí pues ya se van a utilizar anestésicos con el fin de que deprimir un poco el sistema nervioso central, en el cual pues se va a evitar el riesgo hemodinámico. En conjunto pues se va a mejorar pues el acceso de la vía aérea. Entonces aquí es importante que en el conjunto de la evaluación del paciente nosotros pues tengamos 2 vías. Bueno, normalmente yo sugiero y aparte también lo practico, 2 vías endovenosas. Entonces, una llegaba el caso para administrar anestésicos y la segunda, pues de pronto algunos medicamentos de emergencia si el paciente lo necesita, ya sea pronto adrenalina, atropina, Viviran, Doxapran, entre otros, llegado el caso para que no se desestabilice la paciente. Entonces, en la inducción, una vez deprimido el sistema nervioso central, la paciente va a estar en un plano en el cual pues no, el plano no es profundo, pero sí se puede manipular con el fin de que podamos entubar la paciente. Entonces, antes de administrarle más anestésicos para producir el efecto o el mantenimiento de la paciente, se debe oxigenar, ¿sí? Entonces, un paciente que se oxigena antes pues
mantenerlo en plano. Entonces va a tener más mejoría con cualquier medicamento y aparte pues una mejor recuperación. Entonces, esta escala pues tiene una duración corta, pero entonces allí pues se puede poner un tubo endotraqueal en segundo con una oxigenación. Normalmente pues es mecánica a través pues de pronto de una bomba, perdón, de, de oxígeno en conjunto pues con la bomba o de pronto un condensador de oxígeno dependiendo pues de que tengamos a la mano en el momento. Ya por otro lado tenemos la parte del mantenimiento. Entonces, el mantenimiento ya vamos a ajustar las dosis para potencializar lo que colocamos en la premedicación y la inducción. Entonces, una vez potencializado, el paciente va a entrar en plano más rápido y de pronto más tiempito de lo normal. Entonces, allí, por ende, se va a deprimir más el sistema nervioso central, pero se va a mantener, ¿sí? Sin necesidad de pronto pasarme del plan. Entonces, ahí depende pues de la medicación que implementemos y la dosis, y también el sistema inmunológico o por ende su sistema para poder eliminar y actuar de forma el medicamento. Entonces, si lo usamos con unas dosis y unos buenos analgésicos, se potencializa. Y por otro lado, pues como les digo, siempre 2 vías de acceso endovenosa y siempre pues instaurarle la parte de las constantes. Entonces allí vamos a evaluar la parte de las constantes fisiológicas en conjunto pues con su respiración, mantenimiento cardíaco que se compone con la parte cardíaca, sístole media y diástole en conjunto con la concentración de oxígeno y por ende su temperatura para que el paciente pues uno no tenga deshidratación y tampoco pues una hipovolemia o una hipotermia por de pronto descuido de las constantes fisiológicas en el momento. Y ya por último sería la parte de recuperación que sería posoperatorio. Entonces en el posoperatorio que el paciente tenga un despertar seguro, confiable y sin estrés. Y aportar una adecuada analgesia para que la paciente siempre no sienta pues dolor. Entonces, más que todo, pues esto es en la anestesia, es que se cumpla pues la triada anestésica que va a ser sin dolor, con analgesia y relajación muscular, ¿sí? Que es lo que como tal, como anestesiólogos, debemos siempre pues tener en cuenta y claro para que los pacientes pues puedan ingresar en plano y por ende un buen despertar y una buena recuperación posoperatoria. Entonces, normalmente, ¿cuáles son los protocolos que se pueden instaurar para este tipo de pacientes? Entonces, pacientes con cesárea, entre menos ustedes medicamentos suministren, mejor. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos medicamentos se eliminan a través de la leche o del conducto como tal, del cordón umbilical y por ende podemos adormecer a los cachorros en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pues adormecemos a los cachorros, entonces pues al momento de nosotros sacar pues el líquido amniótico de la placenta se van a tardar más tiempo en respirar. Entonces, un cachorro que no tenga una buena oxigenación en el primer momento, por ende me va a disminuir la parte de la funcionalidad cardíaca y por ende todo su sistema y pues puede fallecer. Entonces, lo que le recomiendo pues es que en la parte pues de las cesáreas, ya sea caninas y felinas, demorarnos el menor tiempo posible. Entonces, esto va más que todo pues en la destreza del cirujano y por ende pues nosotros mantenerla en plan. Entonces, ¿qué podemos instaurar? Les tengo 2 protocolos que normalmente pues me han servido bastante bien. Normalmente pues en este caso yo no recomiendo la parte de los AINES, como el meloxicam, el ketoprofeno, carprofeno o el fluoximig. Estos AINES normalmente se eliminan a través de la parte de la leche. Porfa, me colaboran con los audios. Gracias. Entonces, como les comentaba, normalmente pues yo no aconsejo administrar AINES, ya que ellos se eliminan
por la parte de la leche. Entonces, esto puede llegar a los calostros, entonces me va a afectar que normalmente pues el sistema digestivo de ellos pues es inmaduro, está totalmente nuevo. Entonces, al yo administrarle un AINES, aparte pues me puede disminuir un poco los prebióticos que ya más adelante les explico por qué son tan importantes. Entonces, en este caso pues yo no lo suministro por lo mismo porque se elimina un poco por la leche. Entonces, lo más aconsejable pues son la parte de los opioides, que duran menos tiempo y me causan más analgesia y por ende pues no se limitan en la parte de la leche. Entonces, el fentanilo es un opioide. Normalmente me ayuda también con la relajación de la musculatura y por ende pues me aplica analgesia, pero solamente por 30 minutos en el momento. Que llegado el caso, pues ustedes digan, yo lo he utilizado, pero los pacientes de pronto duran mucho más tiempo, porque esto se potencializa durante el procedimiento por los anestésicos. Entonces, se puede agregar el fentanilo que es un opioide. Normalmente, pues, estos primeros cuadros es para las caninas. Entonces, primero que todo, pues, en esa parte del cuadro, que sería la premedicación, se puede colocar el fentanilo en conjunto, pues, con la cepromacina. Entonces, esta cepromacina, perdón, la dosis que podemos implementar en caninas es a 0,04 miligramos por kilo. Recuerden que todos estos medicamentos, excepto por el isoflurano, se aplican de forma endovenosa, siempre por la vía. Por otro lado, esto tenemos la parte de la cepromacina que también se puede combinar pues con los opioides para potencializar. No, esta cepromacina se puede utilizar en dosis de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo. Normalmente, pues esta cepromacina pues es un tranquilizante o un sedante en conjunto pues con el opioide que me sirve más que todo pues para el dolor. Se pueden combinar ambas, de pronto el intervalo entre cada uno por lo menos entre 3 minutos para que puedan producir efecto. Para que produzcan pues efecto, normalmente tienen que pasar entre 5 minutos o menos, como 3 más o menos, para poder generar de pronto eh, la parte de tranquilización y sedación en el momento. Por otro lado, vamos a incluir la parte de la inducción. Entonces, en la inducción podemos agregar propofol de 2 a 4 miligramos. Entonces, allí vamos a potencializar lo que lo colocamos en la premedicación para que la paciente pues se pueda entubar, de pronto se pueda realizar una tricotomía, quitar toda la parte de los pelitos y hacer un embrocado con el fin de pues generar pues la limpieza en el área a incidir. La tercera, pues, va a ser el mantenimiento. Entonces, donde vamos a tener en plano a mi paciente sin dolor, con relajación muscular y con sedación. Eh, por otro lado, entonces, utilizamos de nuevo el propofol, pero en este caso, pues, le vamos a aplicar el isoflurano. El isoflurano, pues, es uno de los anestésicos más seguros que es a través de parte inhalatoria o respiratoria. Entonces, allí se puede regular según el CAM, concentración alveolar media, y por ende, pues se puede aplicar. Entonces, de pronto la inducción un poco de propofol o podemos mantenerla solo con isoflurano. Llegado el caso, pues se puede potencializar todo. Se le puede agregar pues otro opioide que puede ser morfina a dosis un poco más baja, más alta, a dosis de 0,3 miligramos por kilo y por ende pues me puede producir más analgesia y por ende mejor recuperación. Otro protocolo anestésico sería la parte de premedicación, atropina con diazepam. Entonces aquí sería pues un tranquilizante más una benzodiazepina en el cual pues la atropina la podemos implementar a dosis de 0,2 miligramos y el diazepam es a dosis de 0,5 miligramos por kilo. La inducción se puede realizar con propofol, de igual manera, de 2 a 4 miligramos para entubar la paciente, hacer tricotomía y embrocar. Y en mantenimiento podemos utilizar propofol más isoflurano o en conjunto para producir analgesia como el fentanilo.
Y la dosis del propofol de mantenimiento a 3 y la del fentanilo 0,08, un poquito más alta que la anterior, para producir pues analgesia. Normalmente pues este es el protocolo que personalmente pues manejo, me ha ido muy bien, con muy buen despertar en la parte pues de caninas. Referente a felinas, normalmente pues ellas les va bastante bien. También se pueden implementar atropina y diazepam en primera instancia como premedicación. La atropina en felinas a dosis de 0,1 y el diazepam menor a 0,25 miligramos por kilo. Se puede instaurar propofol de 2 a 3 miligramos y se puede mantener solo con isoflurano, también me va muy bien. O se puede combinar el isoflurano con el propofol y el fentanilo como un opioide analgésico, perdón, ahí es en felinas, no en caninas, a dosis de 0,03 miligramos. Para las felinas también va muy bien la silacina. La silacina aparte pues produce dosis analgésica. Entonces la puedo potencializar con la parte de la morfina que se va a poner en mantenimiento. Entonces la silacina la puedo manejar a dosis de 0,1 a 0,4 en conjunto con la benzodiazepina que va a ser el diazepam a dosis de 0,25 miligramos. Se puede combinar propofol con ketamina o llegado el caso solamente ketamina y luego se le aplica pues solo el isoflurano o solo propofol e isoflurano, llegado el caso. Normalmente pues en cesáreas hay algunos reportes que pues, me indican que la parte pues de mejor despertar pues es con ketamina, ¿sí? Ya que de pronto el propofol me puede generar en raros casos pancreatitis, pero pues esto se puede ver reflejado según pues los exámenes, ¿vale? O llegado el caso la destreza del cirujano, si llegado el caso pues llega a manipular un poco el páncreas, me puede generar esta inflamación. Pero pues personalmente pues tienen bastante, pues tienen un buen despertar y fisiológicamente de sus órganos pues también se les hacen un chequeos hospitalarios a nivel sanguíneo pues están dentro de los rangos normales. Y la morfina dosis de 0,25 en felinas. El anterior cuadro era para caninas. Entonces, antes pues de nosotros, pues, esos serían pues los protocolos. Normalmente pues es ideal siempre manejar que la parte pues de anestésico local que se conoce como la epidural, ¿cierto? Entonces, esta como tal pues nos va a brindar parálisis del tren posterior, insensibilizando pues la zona y por ende pues me va a producir aparte una analgesia. Entonces, y se pueden utilizar pues los dos fármacos combinados como la parte de la lidocaína o la bupivacaína, o se pueden utilizar solas. Entonces, si ustedes implementan este protocolo de anestesia epidural, entonces se pueden ahorrar aún más medicamentos. Como les digo, lo ideal es que no administremos tanta medicación para que los cachorros no nazcan adormecidos y por ende no fallezcan. Lo ideal es que ellos pues respiren después de eliminar la parte de la líquido amniótico o la parte de la placenta. Entonces, normalmente la dosis que se puede implementar es 1 ml cada 10 kilos, más o menos, dependiendo del peso del paciente. Entonces, normalmente pues se instaura en la columna vertebral desde la medida de la opción occipital hasta la parte coxigia, que ya más adelante les explico un poco mejor. La epidural está contraindicada más que todo en pacientes que tengan hipotensión, hipovolemia, que tengan septicemia, infecciones locales en el espacio lumbosacro, traumatismo a nivel espinal y enfermedades neurológicas de la médula espinal. Entonces, más que todo, pacientes que tienen compresión medular, espondiloartrosis, caudaquina, afecciones sistémicas o que el paciente pues venga con una hipotensión bastante marcada, me puede pues afectar el paciente.
Y aparte una mala praxis puede llegar a que el paciente, llegado al caso, si se aplica una mala epidural, que el paciente pues en el peor de los casos no vuelva a caminar por lo mismo porque hubo una afección nerviosa y que por ende pues el paciente genere este trauma postquirúrgico. Lo que les comentaba de los AINES, algunos, pues la mayoría, se eliminan por la leche, entonces siempre se recomienda pues administrar los opioides pues a nuestros pacientes para tener una mejora y en conjunto pues con la protección de los calostros en la leche para los chiquitines o los neonatos que están pues a punto de nacer. Entonces, ¿cuál sería pues de pronto la técnica de administración de la epidural? Entonces, como se evidencia en la imagen, Eh, entonces, aquí tenemos la parte de la columna. Recuerden pues que ellos tienen cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Entonces, en la línea roja que se evidencia allí es la parte pues como tal de, en algunas ocasiones, ya igual les pongo otra imagen que pues va a ser diferente uno, pues la conformación de la parte cervical en caninos y felinos. Entonces, normalmente, pues en caninos tiene un grosor mucho más amplio, pero si ven, está un poco más delimitada. Esto, la parte del líquido encefalorraquídeo en conjunto con la parte de los nervios o el espacio a nivel de medular o de la médula ósea para poder implementar pues la parte como tal de la anestesia, ya sea la bupivacaína, la lidocaína o ambas en una sola jeringa. Entonces también pues va a depender del peso. Entonces, vamos a tomar esta referencia específicamente, pues las que en la posición que se ve en la imagen roja y en la imagen blanca, perdón, azul, vamos a tomar la L7 y la S1. Entonces, la última lumbar y la primera sacra. Entonces, allí, ajá, entonces acá se ve un poco pues más gráfico y más delimitado. Entonces, si pueden ver, normalmente pues es el del perro. Entonces, normalmente pues la parte de las apófisis transversas o la parte vertebral van a tener pues por ende o va a delimitarse un poco más gruesas la parte como tal de las columnas y se delimitan un poco, no mucho, pero entonces van a tener una diferente conformación. Entonces, no están tan puntudas, pero sí tienen un grosor bastante amplio. Entonces, recuerden pues que la aguja que vamos a ingresar siempre va a estar de manera pendulante. Entonces, no va a ir recta para no funcionar de pronto nervios aledaños o como se evidencia en la parte como tal de blanca, que es el líquido encefalorraquídeo, sino por ende pues me voy a ir directamente pues a la parte como tal medular para que haya pues un bloqueo de forma correcta. Entonces se hace entre estos dos espacios en comparación pues de pronto del felino, que es un poco pues más riesgoso, ya que pues en ellos si pueden ver pues la delimitación de la parte de las apófisis transversas o en conjunto pues con las cervicales son un poco más delimitadas, más puntudas y más delgadas, pero pues el líquido encefalorraquídeo está un poco más delimitado entre ambas vértebras, entonces hay que tener más cuidado. Entonces, más que todo en felinos, la aguja va recta, no pendulante para no ocasionar alteraciones como se pueden ver en comparación del felino al canino. Entonces, la aguja siempre va de pronto más pendulante en comparación del canino. Entonces, ¿cómo sería pues de pronto la delimitación para tener una correcta pues anestesia? Entonces siempre vamos a poner el paciente en esta posición, que es de cúbito ventrodorsal, dorsoventral, perdón, no, ventrodorsal, sí, no, dorsoventral, en el cual se va a sus miembros anteriores totalmente estirados hacia la parte craneal, ¿cierto? Y la cola totalmente recta hacia la parte de atrás. Entonces vamos a hacer una tricotomía en la zona donde anteriormente les comenté, L7, última lumbosacra y primera sacra. eh, entonces se hace un cuadrado, ¿sí? Se depila bastante bien. Y después de eso, de que se realiza pues la tricotomía, vamos a hacer un embrocado. Entonces el embrocado se puede hacer con alcohol y luego se puede aplicar yodo.
Recuerden pues que el yodo está contraindicado en felinos porque me causa pues irritación o de pronto alergia al momento pues de suministrarlo. Acá pues se puede limitar otra imagen en la posición del paciente. Llegado el caso, pues primero se puede hacer la tricotomía lateral, pero recuerden que el paciente en este momento ya tiene que tener pues el mantenimiento. El paciente no se les puede mover por nada del mundo, usted debe estar con sus signos vitales estables y por ende luego pasarlo pues a esta posición, ¿cierto? Entonces, después de pues hacer el rasurado o la tricotomía en conjunto con el embrocado, entonces pasamos pues a hacer la palpación correcta. Entonces, se debe localizar eh, el aspecto craneodorsal de las alas del isquio con el dedo medio y el dedo pulgar, así como se evidencia en la foto. Entonces se hace la tricotomía, se van a palpar con el ilion, se van a palpar las alas del ilion con el dedo pulgar y el dedo medio. Luego de esto, el dedo índice, que es el que va a quedar en el medio, nos va a indicar el espacio lumbosacro, que serían entre la última lumbar y la primera sacra, L7 y el S1. Y entonces allí, luego de estar delimitado, pues vamos a ingresar la aguja. Como les comenté, normalmente en caninos es perpendicular a la piel, en la cual pues va a quedar caudal pues al proceso espinoso L7, o sea, en la mitad de ambos. Y normalmente pues en felinos, ya que es un poco más delicado y el líquido encefalorraquídeo tiende a estar un poco más cerca en esta posición, entonces recuerden pues hacerlo de forma recta. Entonces acá les tengo otra imagen para que pues de pronto se guíen. Entonces se pueden también marcar los puntos en esta posición pues para que ustedes se guíen, pero pues estas líneas deben borrarse después y luego pues hacer el embrocado. Entonces como se pueden ver, se palpan se marcan las alas del isquion y por ende el centro de la L7 y la S1, que sería la X en el punto donde vamos a incidir. Entonces, aquí, como se evidencia, entonces se palpa con el pulgar y el dedo índice las dos alas del isquion y el dedo medio, que es el que nos queda, es el que va a funcionar o que nos va a indicar dónde queda la L7 y la S1. Entonces, allí vamos a delimitar pues el proceso medio, en el cual pues luego se borran las líneas, se hace de nuevo el embrocado y se instaura pues la aguja que anteriormente pues vamos a delimitar. Normalmente, pues, en pacientes grandes es ideal, pues, poner una aguja de pronto de jeringas de 3, que normalmente, pues, esté estéril. Y, pues, como los felinos son más delicados y, pues, como les dije, son más delimitadas, pues, la parte vertebral, entonces, pues, se puede poner una aguja de 12 ml, que es el calibre un poco más pequeño. Entonces, ¿cuál sería la correcta posición en que nosotros pues sepamos que estamos de forma correcta sin afectar el nervio? Entonces, allí como les digo, solamente va pues la parte de la aguja. Entonces, si al momento nosotros ponemos la aguja y empieza a presentar sangrado o por ende se extravasa de pronto el líquido, entonces allí me indica que estamos errados, ¿sí? Que podemos estar pinchando algún nervio, algún vasito o que por ende ingresamos en el líquido, que es lo que no queremos. Entonces, llegado el caso que tengamos efectividad, ponemos la aguja y podemos poner una gota de líquido, en este caso pues ya sea cloruro o lactato, y pues esta gota tiene que bajar, ¿sí? Entonces ahí pues nos indica pues que estamos en el espacio correcto. Entonces, las dosis que podemos implementar ya pueden ser, como les comentaba, conjuntas o solas. Entonces, normalmente la lidocaína viene al 2%. Entonces, se puede implementar las dosis según en lo que vayamos pues a hacer de pronto el bloqueo. Entonces, normalmente, como les dije, de 1 ml cada 10 centímetros o llegado al caso dosis práctica, 0,2 ml por kilo o 0,3 ml por kilo. Después de esto tenemos que contar entre 5 a 15 minutos para que tenga efecto. Recuerden pues ustedes siempre pues hacer reflejo panicular, debe ser negativo, que me indica que el paciente está en plano, correcto para la parte de la anestesia.
Tenemos la bupivacaína, que normalmente viene en dosis de 0,5%. Dosis práctica la misma, 0,2 a 0,3 miligramos. Pero esta pues tiene un poquito más largo para producir efecto, entre 10 a 20 minutos para que haga efecto. Si ustedes como tal producen pues la lidocaína, esta me va a cubrir entre 90 a 120 minutos. Si se potencializa con la bupivacaína, por el momento pues hasta me puede cubrir esto de 4 a 6 horas, porque se puede potencializar o a veces hasta más. Entonces, ahora pues vamos al cuarto ítem, que va a ser esto, la parte del manejo anestésico del neonato. Entonces, pues recuerden, pues no es que vamos a anestesiar los pacientes porque necesito que ellos respiren. Entonces, aquí ya sería como terapia de reanimación. Entonces, lo ideal es que la madre pues no consuma tantos anestésicos para que los cachorros pues no nazcan adormecidos. Entonces, lo primero que debemos realizar pues es acudir pues al feto, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir la placenta, sacar el líquido amniótico y vamos a sacudir el paciente y vamos a secar. Vamos a retirar todo líquido que presente el paciente a nivel nasal y a nivel bucal para que el paciente pues pueda respirar. En algunas ocasiones pues ellos nacen con de pronto alguna em, un poco de baba o de pronto líquido que me tapona las vías respiratorias. Entonces, esto se le llama pues acá en Colombia las famosas peras, que también se pues usan en la parte pues de neonatos humanos. También sirve pues de pronto para estos cachorros. Entonces, esta pera lo que hace es succionar todos los líquidos que tenga el paciente a nivel bucal o en conjunto nasal. Llegado al caso, pues de que el paciente pues no tengamos efecto de que no respire, pero pues si tenga cardíaca, entonces se puede instaurar un poco de dolor. Entonces ustedes saben que lo mismo sucede pues en los pacientes. Si ustedes generan dolor, pues generan algún tipo de sensación y reacción y por ende van a respirar. Entonces se puede pellizcar con una aguja de insulina algo muy suavecito porque recuerden pues que ellos son muy delicados, la parte de los pulpejos o de pronto la puntica de la nariz, para que ellos sientan un poquito de dolor y por ende se estimulen y respiren. Llegado al caso, pues esta técnica no funciona y el paciente siga sin respirar, podemos aplicar una gotica de Doxapran o de Viviran, ¿sí? Esta gotica debajo de la lengua para que estimule la parte de los bronquios que se dilaten un poco y capten un poco la oxigenación, ¿sí? Llegado el caso, en últimas, porque normalmente pues yo a estos cachorros no es que les suministre droga, por lo mismo porque están hasta ahora recién nacidos, entonces lo que ellos deben implementar en el momento son la parte pues de los calostros, que sería pues su alimentación. Entonces, si esto no tiene efectividad, lo que podemos administrar es la parte de furosemida y dextrosa, perdón, dexametasona. La furosemida es un diurético que me estimula pues a captar un poco el líquido, eliminarlo a través de la orina. Y la dexametasona pues me ayuda pues a desinflamar, más no a generar pues analgesia, solo a desinflamar. Entonces, desinflamar de pronto un poco la parte pulmonar y que por ende pueda respirar. Vienen de pronto ambas, ¿sí? Furosemida más destroza o se pueden poner a dexametasona o se puede poner aparte. La dosis que podemos implementar es muy pequeña, dosis de 0,03 ml y se puede agregar de forma subcutánea. Lo ideal después de esto, de que tengamos efectividad, es estimular la parte geniturinaria del paciente. Entonces se puede agregar fricción con un algodoncito mojado para producir orina y el primer meconio, que es la primera defecación. Y lo otro, pues, es implementar una correcta temperatura. Si los cachorros, bueno, ya tienen oxígeno, ya tienen la cardíaca estable, pero la temperatura muy baja se les va a descompensar el paciente y por ende pueden fallecer. Por último, pues hablamos de la parte de la lactancia y cuidados neonatales, que sería la alimentación. Entonces, ¿por qué es importante que los cachorros reciban los calostros de las madres? Entonces, los calostros contienen probióticos y por otro lado contienen prebióticos. Entonces, los probióticos son los
que esto le suministra los calostros. Entonces, los probióticos son los que me van a instaurar, o sea, vienen con algunos microorganismos que me ayudan a potencializar el sistema digestivo de los cachorros y que por ende esto me van a generar el sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces, ese sistema inmunológico consta de dos partes. Entonces, el sistema inmunológico innato, el cual el paciente nace con el sistema inmunitario. Entonces, el sistema innato es el que no crea memoria, pero por ende es muy débil, que puede de pronto estimular de pronto defender al paciente contra algunos virus o algo, pero que sean muy mínimos. En cambio, el sistema inmunitario adaptativo es el que adquiere. Entonces, una vez está adquirido, entonces él crea memoria y por ende este se va a estimular con la vacunación de los pacientes para generar más anticuerpos frente a cualquier tipo de sustancia, virus, entre otros. Entonces, este sistema adaptativo contiene microorganismos o sustancias químicas que liberan los microbios que son naturales. Entonces, por eso es importante los probióticos que tienen de pronto estos microorganismos y que me fortalecen la microbiota intestinal. En cambio, pues los prebióticos son los que me ayudan al crecimiento de esos que anteriormente tienen y que por ende, pues que no son patológicos, pero que me ayudan a que el paciente genere un sistema inmunológico innato y por otro lado un sistema inmunológico adaptativo. Entonces, por eso es importante los calostros que le suministra la madre. Llegado el caso, la madre fallezca o los cachorros queden huérfanos por alguna patología, entonces es importante pues administrarle los cuidados. Entonces, o hay algunas madres que rechazan a los cachorros. Entonces, por eso es importante las mezclas de lactorreemplazadores que sean de forma natural o me refiero de forma veterinaria. Entonces, acá hay unas marcas en Colombia que son PetMill o Gradual, que son las más conocidas y son bastante buenas. Está contraindicado administrarle la leche entera o leche de vaca o de búfala porque normalmente esta leche esto contiene pues que son unos organismos bastante prebióticos y probióticos muy fuertes que pueden fallecer al paciente por generarles un tipo de diarrea a los pacientes o vómito, porque el sistema digestivo está tan inmune o tan bajitos que por ende al recibir estas leches que son de bolsa, de tienda, me pueden generar que ellos, en vez de generar estos probióticos naturales, generen de forma patológico, generándome pues infecciones o gastroenteritis crónicas y hasta la muerte. Entonces, por eso es importante recalcarle eso a los propietarios. Entonces, estas mezclas normalmente pues se instauran o se preparan con un tetero que normalmente pues consiguen en cualquier parte que sea de pronto, hasta los de juguete pueden servir en esas ocasiones, ¿no? ¿Qué pasa? Hay dos, hay una balanza de unos pro y unos contra, en el cual que normalmente pues hay algunos pacientes que dicen, no, el paciente no come o no succiona la mamila, entonces yo les picho y él come, 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 pero se me murió al otro día. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros o le debemos a decirle a los propietarios, el paciente tiene que consumir él mismo la cantidad, ¿cierto? Llegado el caso que no consuma, pues se puede agregar con jeringas de insulina y gota por gota. ¿Por qué? Si nosotros le hacemos succión o obligamos a comer mucho el paciente, se puede broncoaspirar, porque él no sabe de pronto cómo respirar de forma correcta y por ende si se puede comer y respirar al tiempo. Ellos en ese momento pues todavía no lo saben. Pero si nosotros los obligamos, los podemos broncoaspirar, quiere decir que el líquido va a ir a los pulmones en vez del estómago y por ende pues pueden fallecer. Normalmente esta mezcla de leche se debe reconstituir con agua previamente hervida. Dependiendo del peso, se instaura pues las onzas que normalmente tiene cada fármaco. Y pues estos normalmente se tienen que consumir leche por lo menos cada 4 horas o cada 2 horas hasta que cumplan 2 meses.
Yo siempre implemento la leche hasta que cumplan los 2 meses o llegaba al mes y medio, ya agregarle un poco de concentrado para cachorros, pero que de pronto se humedezca con la leche. Y importante la temperatura de 39 a 38 grados centígrados. De 38 a 39 grados centígrados, perdón. Y por último, pues la importancia de la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? Tanto para felinos y cachorros, los pacientes no deben estar expuestos a otros pacientes, me refiero a otros cachorros, así los otros pacientes ya tengan vacunas completas, pero su chiquitín no. Hasta ahora está creciendo y está generando un sistema inmunológico. Por otro lado, es importante no compartir platos con otros perros y el paciente debe estar en cuarentena total hasta que no cumpla su vacunación o su esquema de vacunación completo. Recuerden que las vacunas son prevención. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente le da de pronto algún virus, eh, y pues guardaron cuarentena total y vacunas. Recuerden pues que las vacunas son solo prevención y llegado al caso pues les dé la enfermedad, ya tengan anticuerpos como combatir la enfermedad y hay menor riesgo de muerte. En comparación, si el paciente pues sale al exterior, no está en casa y por ende pues no tiene vacunas, pues de pronto puede fallecer más rápido porque el sistema inmunológico está muy maduro y no tiene cómo combatir los virus. Y por último, pues les dejo la parte de el esquema de vacunación que debe cumplir cada cachorro, ya sea canino o felino. Normalmente los caninos deben desparasitarse los primeros 30 días de nacidos en conjunto pues con la madre. Y su plan de vacunación debe iniciar a los 45 días de nacido. Cada laboratorio pues tiene sus nombres de vacunas, pero normalmente debe cumplir con estas. Entonces, la pupi es parvo más moquillo, se llama así acá en Colombia. Hay otra que es la pentavalente que contiene moquillo, adenovirus tipo 1 y 2, hepatitis, parvovirus y parainfluencia. Hay otra que se llama la hexavalente, el moquillo, adenovirus 1 y 2 leptospiras más parvo. Luego la tos de las perreras y la rabia. Por otro lado, los felinos, lo mismo, se desparasitan a los 30 días en conjunto pues con la madre. Antes de iniciar el esquema vacunal de los felinos, es recomendable realizar el test de virales como la inmunodeficiencia felina y la leucemia felina. Y la primera vacuna se Oye, realiza yo a sé que los 3 yo meses quería de edad. saber lo que dice. Ya corra la señora, yo le traigo al inquilino que le va a rentar aquí. Porfa, me colaboran con los audios, ya casi termino la ponencia para poder Ya corra la responder sus dice esta señora y yo inquietudes. le traigo al inquilino. Tranquilo, sin hijos, sin nada, que no le dé guerra. Ya Bueno, está que yo le entonces, traigo al inquilino. eh, la primera vacuna es la triple felina que tiene la inmunodeficiencia ¿Se le más compré ahí? rinotraqueitis más calicivirus. Luego vendría la leucemia y por último la rabia. Recuerden que el intervalo entre cada vacuna, tanto en caninos y felinos, es más o menos entre 15 a 21 días para pues poder llevar una buena inmunidad. Y hasta que no cumplan la última vacuna, que es la rabia, por favor no sacarla a los pacientes de De cuarentena. Marcela, este fragoso Y está por prendido. último, recordarles que es importante que los cachorros Este pueden fragoso está sufrir de prendido. desnutrición en conjunto con hipoglicemia si no se tiene un buen cuidado de cachorros y aparte pues de la parte de desparasitación y vacunas. Y eso era todo lo que les quería comentar respecto a la cesárea y en conjunto pues para la parte de los neonatos. Ahora vamos a pasar a la sesión de dudas o inquietudes. Recuerden que ya pueden encender sus audios en conjunto pues con sus cámaras o si desean pues el chat está abierto por si tienen alguna pregunta. Me preguntan por el chat cuánto tiempo es la lactancia de los felinos, lo mismo que para las caninas, 2 meses. Entonces, o a partir del mes y medio, pues ya puedes implementarle el concentrado para cachorro, pero siempre en conjunto con la parte
del acto reemplazador, ¿sí? Para que no, de pronto no quede tan pesado el sistema digestivo de los cachorros y no genere pues de pronto diarreas. Pero es lo recomendable, como les digo, es importante que la leche que ellos consuman por la parte de prebióticos y probióticos para generar un sistema inmunitario innato y adquirido, que es importante para el crecimiento y desarrollo del sistema inmunológico de los pacientes. Me preguntan qué mantenimiento, pues al mantenimiento, al no manejar isoflurano, ¿qué otro fármaco? Entonces se puede mantener con propofol, siempre y cuando pues tú hagas la, la epidural que les estaba explicando, que es con lidocaína y bupivacaína. Entonces se puede implementar, entonces como haces un bloqueo en el tren posterior, entonces minimizas el riesgo o la cantidad de anestésicos en mantenimiento y en inducción, pero se puede mantener con propofol, que es lo ideal, ¿sí? Normalmente pues la ketamina, como viste, la uso más que todo pues es en felinas, ¿sí? Que va un poco mejor, pero de igual manera pues no se suministra mucho para no adormecer a los cachorros. Entonces, lo ideal pues sería de pronto el control, el bloqueo con la epidural y luego pues se puede administrar con propofol. Si no tienes pues esto isoflurano. Bueno, me preguntan la cantidad de leche que se puede dar a un cachorro dependiendo de la raza o qué protocolo utilizo. Bueno, normalmente pues yo no uso un protocolo. Todo depende pues del acto reemplazador. Si llegado el caso pues la madre fallece o rechaza a los cachorros. Entonces, como les dije, el acto reemplazador por detrás, al igual que los concentrados, nos dice cuántas onzas según el peso del paciente debe implementar. Entonces, ya sean 8 onzas, 15 onzas, la cual pues vas a implementar o a dividir en cada 2 horas hasta completar esas 15 horas, 15 onzas al día, un ejemplo. De igual manera, tú sabes que los cachorros pues van cogiendo peso en conjunto con su musculatura cada semana. Entonces, lo ideal pues es pesar a los cachorros cada semana para aumentarles las onzas, pero normalmente esa tabla pues trae cada lactorreemplazador por la parte de atrás y pues te da las indicaciones de cuánto pues puedes diluir para no disminuir la concentración de la leche. Pero pues todo eso depende del peso del paciente. No es un protocolo que yo te diga o instauremos. Bueno, normalmente los protocolos que se recomienda para razas de pastor alemán, doberman o galgos, en ellos estaría contraindicada la cepromacina. Muy buena pregunta. Normalmente, pues la cepromacina o esta familia como tal de estos tranquilizantes estaría contraindicada porque normalmente ellos a nivel hepático no producen o no procesan como tal ese receptor y te puede generar que los pacientes tengan un despertar más largo o te generen hipotensión o por ende hasta intoxicación, llegado al caso, ¿sí? Porque ellos está contraindicada pues este medicamento. Entonces se puede implementar mejor, como te comenté, la atropina y el diazepam, esas dos benzodiazepinas más el propofol, sería la única contraindicación. Llegado pues más que todo con los PUC, más que todo de razas braquicéfalas, va mejor pues con isoflurano, porque son pacientes que entran muy fácil en apnea. Entonces es importante tener una vía respiratoria asequible como pues la parte del tubo endotraqueal para que ustedes tengan mejor efectividad, ya sea pues de alguna reanimación. Pero en ellos pues va mejor las benzodiazepinas, los opioides que te mencioné como la parte de la morfina y fentanilo se pueden utilizar en ellos. El único que estaría contraindicado pues sería ese tranquilizante que más que todo se conoce como la cepromacina.
Sí, se puede utilizar pues la parte de la oxitocina que me ayuda a generar, perdón, me comentan, se puede utilizar algún inductor de parto. Entonces, normalmente no es inductor de parto, sino es inducción de las contracciones uterinas. Entonces, ustedes lo pueden implementar antes del parto, ¿sí? Llegado el caso, pues, de que de pronto la paciente disminuya sus contracciones, se puede implementar las dosis de la oxitocina para aumentarle las contracciones uterinas y que pueda tenerla, por así decir, eh, aumentar esas contracciones y las placentas puedan salir o desplazarse de forma correcta. Pero esto, después de que la paciente como tal, pues ustedes realicen pues la cesárea, no es recomendable. Y más pues si los propietarios le autorizan a ustedes que realicen pues la ovariesterectomía durante el parto, ¿cierto? Entonces pues ahí ya no tendrían ustedes que de pronto utilizar algún inductor de parto para de pronto sacar las placentas. Eh, Normalmente, pues ellas después van a botar ese fluido que es normal, máximo 2 días, que de pronto va a ser un fluido de pronto, si no quedan esterilizadas, ¿no? Entonces es un fluido un poco serosanguinolento, por lo mismo, por la cantidad de pronto de bolsas amnióticas que haya tenido la paciente. Bueno, pues como les comentaba, pues ahí yo les dejo el material de estudio. Ahí les instauré 2 protocolos que es para caninas y felinas. Normalmente, como pues un compañero hizo la pregunta, normalmente pues los Doberman, los Doberman, los Pitbull, la parte de los Doberman, pastores alemán, pastor collie, está contraindicado la cepromacina, ¿sí? Pero en las otras razas únicas se pueden implementar, ¿cierto? Entonces, más que todo, pues los pacientes que no tienen máquina de anestesia inhalatoria, se pueden implementar, más que todo, pues me gusta implementar mucho el Propofol, que es el anestésico más seguro y que se elimina un poco más fácil a través de la parte renal. Entonces, es importante pues que ustedes, en más que todos los braquicéfalos, implementen la parte del tubo endotraqueal, ¿cierto? Como les dije, ellos producen apnea y que tengan un ambú para reanimar y que el paciente pues tenga mejor respiración. Entonces, les comento siempre hacer epidural, llegado el caso de que no tenga hipotensión, hipovolemia, septicemia, traumatismos o pus a nivel del área que vamos a incidir por parte epidural, pero se pueden implementar más que todo lo otro. De igual manera, pues yo les dejo el material. Normalmente, pues ellas, si las pacientes me preguntan que qué flujo sanguinolento es normal y por cuánto tiempo se puede pronunciar. Si las pacientes quedan sin esterilizar, ese flujo en algunas ocasiones puede durar hasta 5 días como máximo. Llegado al caso, la paciente ya lleve 2 semanas con ese flujo, puede generar un piómetra o un hemómetra o un hidrómetra, que es una colonización de bacterias gram positivas y negativas que se producen a través del conducto reproductor y por ende pues la paciente puede generar este tipo de patologías secundarias después de la cirugía. Llegado al caso, si no controlamos pues la parte de bacterias, pero máximo sería eso. Entonces lo recomendable pues siempre pues va a ser la esterilización para estas caninas o felinas para no generar pues este tipo de patologías. Aunque en felinas pues no es muy común, pero llegado al caso puede ver afectados. Bueno muchachos, ya se acabó el tiempo de preguntas. Entonces pues recuerden que de igual manera yo el material de estudio se lo suministro a la asesora. Eh, en conjunto, pues si ustedes desean con los certificados, ¿listo? Espero pues la clase haya sido de su agrado. Un saludo desde Colombia, espero verlos en otra oportunidad y que tengan una feliz noche.